Vamos, sí. Hola, hola. Buenas tardes, nos de Dios. Buenas tardes, buen domingo. Hoy sin tormenta, esperando tormenta mañana. Día de calor, mucho calor, Ya estamos mucho, conociendo el calor paguarayo pero mucho, a todo dar. no sé cuánto, pero debe estar haciendo ahora cerca de 40, ¿puede Hola, ser? Carla. Sí, Infaltable, ¿eh? Carla ahí, ¿Qué pasa, Carla? la Ahí, number one. vamos. Sí, hoy estamos 38, 39, sensación térmica 41. Así Vos que ves que, mejor ahí, andás saludando. Omar, muy buenas, Omar, buenas a mí tardes. me da la luz en la cara y Buenas no me tardes, deja hola ver. Nairon, ¿qué tal? Nylon también. Ya está. Bueno, uy, Los de de repente hemos fierro. pasado, no pasamos. De repente los de la cerveza se han juntado todo. ¿Cómo Ahí. estamos? Ya, como Gente Rocky, solo linda. imaginen que están en Alaska, exactamente. Vamos a imaginar. El poder de la mente. Ponele. Hola, José. Sí, vamos a imaginar que estamos en Alaska. Pero bueno, es lo que toca, es otra parte Pero no, pero de vivir. acá con el aire está bien. Afuera abrís un poquito, vos sabés que abrimos un poquito el balcón para que salga el perro y No, pero ni el parece. perro sale ya. No, ni el perro. Pobrecito mío. El No, perro. le abrí para que salga y dice, anda vos. No, Yo no. hago pis en el baño, No, dijo. no, no. Si tengo, aguanto hasta que me bajen, no, No, aguanto, pobrecito. terrible. Es una lengua de fuego. Cuando la ventana, abrís el balcón. El Chaco, Carla, ¿vives donde el Chaco? Eso es para Ah, gente bueno. valiente, gente muy valiente. En el Chaco hacen los huevos fritos en el asfalto. Es gente brava ahí, eso sí que es valiente. No quiero ser truculenta, pero el otro día decían la inconsciencia de cierta gente extranjera que aunque lleve muchos años, se piensa que el Chaco es una cosa como muy ligerita y que No. debían de hacer caso de la propia gente que vive en el Chaco. Porque hace mucho calor y es una zona complicada y que cuando uno va sin conocimiento y sin tal, pues que no se lo debe tomar a la ligera. Así que es verdad. Para eso está la gente, para preguntarles. Mira, Julián, acabo de llegar desde Paraguay a Girona, en Asunción casi 40 grados y aquí ahora 6, sí, qué cambio. ¿Pero 6 bajo cero o 6? No, 6 me imagino de 6, sí. Sí, porque está además haciendo fresquito en España. El otro día, pues no hace como 4 o 5 días creo que era en Madrid, también llegó como la ola de frío, así que... Sí, está frío. Dice Carla, 55 grados no más. África, un poroto. Desde luego, 55 grados. No. 55 ¿Pero dónde grados. se hace? ¿En el Chaco I? ¿Acá en Chaco No. paraguayo o en el Chaco argentino? No sé, yo conozco 2 Chacos. No, yo creo que es Paraguay. ¿Chaco paraguay? Creo que es Mariscal Estigarribia. Paraguay. Chaco paraguayo, Chaco sí, paraguayo. porque Carla siempre nos habla de cosas de Paraguay. Entonces, wow, sí. ¿En qué momento se puede ir, para tomarnos un café, Carla, en qué momento te podemos ir a ver, hija, que haya grados normales? Digo, ¿en qué momento del año? Tiene que ser en julio, ¿no? Julio, agosto, por ahí. Está bien. No, porque yo sigo apuntando, sé que lo he dicho muchas veces, pero me hace gracia. Ayer es que justo fuimos a mirar unas compras, unas cosas y tal, y de verdad mi cerebro todavía cortocircuita esto de oír música de algo de Navidad y ver todo lo que tiene que ver con los belenes y con, bueno, ¿cómo le dicen acá? Los pesebres. Todo lo de Navidad, todo, ¿no? O arbolitos nevados y estar pasando ayer un calor de 38, 39. Entonces es como que todavía no lo asumo mucho, pero poco a poco. Yo le dije, ahora cuando te vas a reír cuando lo veas llegar a Papá Noel en bermudas y chanclas. Sí, pobre. Bermudas, chanclas y una bolsa ayer no pudimos asistir, pero ayer venía la caravana de Coca-Cola y yo vi que al Papá Noel lo vestían más o menos normal, creo que con ropa un poco más ligera el pobre, pero aún así venía todo vestido. Decía, pobrecito mío. Pobre tipo, ¿no? Qué valor. Menos mal que era tarde. Así, chicos, anoche nos hemos ido a comer una paella. Sí. Bueno, y
hice una paella, o lo que se puede llamar paella, no sé, pero hice una paella en casa de unos amigos, nos hemos juntado varios Sí, y estábamos la representación sí, española, paraguaya, argentina, sí, fue una una noche mezcla. bonita, van a ver un short por ahí con la paellita y Bueno, salió bastante bien, ¿eh? sí, Salió bastante bien. salió buena, sí. La risa era la insistencia de todo el mundo que nos pongamos un negocio de restauración. Sí, sí. Que no, que acá funciona, que aquí se puede llegar a generar mucho dinero, que digo, bueno, todo lo que sea no trabajar está bien, si no tengo que trabajar no tengo problemas, si tengo que trabajar ya no, ya estoy jubilado, imagínate, ponerme a trabajar de vuelta, no, y menos cocinando, pero bueno, me daba risa porque la insistencia de todos era, no, porque pónganse un negocio de comida. Sí, sí. No, Voy a poner un negocio de comida para traer, claro. no para llevar, para traer, como decía Corona. Exactamente, para la inversa. Porque, Claro. bueno, esta semana hemos cumplido, el día 3, se cumplió 3 meses acá. 3 meses de estar acá. Nah, madre mía, parecen 3 un año, meses. no sé. O sea, el 3 de septiembre aterrizamos En el Silvio Pettirossi. en el Silvio Pettirossi. En Asunción. Bajamos con perro, maletas y desconcierto a ver qué pasaba. Parece, ayer volvíamos a comentar lo que parece que es una eternidad y todo lo que ha pasado hasta el momento, y es como el tiempo va de otra manera. Acá va distinto. Lo que me sorprende es la cantidad de gente que conocimos, sí. La cantidad de personas que hemos conocido en 3 meses, bueno, menos de 3 meses, porque en realidad en Asunción saludamos amigos, esos días no se Una cuentan. Semana, sí. La semana de Asunción no la contemos, pero al venir a Encarnación, la cantidad de personas, la cantidad de gente que conocemos en 2 meses y medio con ella. Sí, ha sido increíble. Pero no, haciendo el análisis que haremos más extenso, la verdad es que lo del tiempo, ¿no? Que siempre decimos, bueno, el tiempo, y especialmente mucha de la gente que nos sigue y que nos sigue precisamente por la peculiaridad de ser una pareja de nuestra edad, dispareja, de nuestra edad y todo esto, y la cantidad de cosas que todavía se puede hacer y conocer y embarcarse y todo creo que pasa por ahí más que nada. Entonces, ¿no? Bueno, comentar que de cara a la entrada de año hay planes para hacer más cosas y todo esto surge en 3 meses, o sea que apenas. Y eso es lo bonito, ¿no? Ayer estábamos con gente además más joven que nosotros también, que parece Tampoco hace falta mucho para que... Sí, más joven que nosotros. Pero que lo que quiero decir es que siempre que pero había bastante más joven también. Bastante más joven. Había de un año también. También había de un año. Pero sobre todo para cuando nos preguntáis por aquí la gente de temas de emprendimientos y cosas de estas, y lo volvíamos a sacar ayer en la cena, porque además lo bueno de ir conociendo tanta gente tan diversa y demás, es que al final llegábamos a la misma idea, ¿no? Era de la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí sin tener que hacer la cuadratura del círculo. Hoy que estamos en el penúltimo directo, que el próximo ya será para brindar con todos, vamos a hacer el brindis y toda la celebración previa a las fiestas, seguir manteniendo eso. Si en la cabeza está rondando el venirse, el comprobar y demás, de verdad, sí se puede hacer. Hay que estudiar bien las cosas cuando uno se viene, no hay que agobiarse. Yo comprendo que a veces cuando uno llega y tal, se apabulla un poco, pero hay que darse cuenta previo a venir de a dónde se viene. Y una vez que ya uno lo tiene claro, después hay que también saber amar
todas las cosas que uno tiene aquí, las posibilidades que tiene aquí. Y desde luego hay muchas y son muy bonitas. Entre ellas conocer gente y entre ellas ha estado el poder hacer estos directos, cosa que no habríamos hecho antes. No, verdad, verdad. O sea, Paraguay nos ha regalado eso también, los directos. Ay, Carla, no, corazón. He visto la flor de coco, la estoy buscando para esta semana conseguírmela. Conseguimos la semilla recién, ahora hay que plantarla. Pero sí la quiero, porque la quiero poner también en el pesebre, y tengo ilusión de conseguir la dichosa flor de coco. Sí. Pero creo que voy a buscármela, como además seguramente vayamos a grabar por una zona del mercado o algo así. Voy a ver si la puedo conseguir por ahí y ponerlo, sí. Es que me quedé con esa copla, aparte porque es una cosa típica y me gustaría poner en el pesebre. Este año la decoración navideña va a ser muy escueta. Hemos puesto unas luces solares aquí en el balcón y se pondrá el pesebre. ¿En el balcón? No, el pesebre en el balcón. No, porque el niño Jesús pasa frío, pobrecito mío. Pasa frío, porque pasa frío. No, pasa frío. Se va a cocinar. No, pasa frío. Niño Jesús al horno. Entonces sí, la quiero conseguir porque además ya he escuchado y aparte, no sé, lo veo tan vinculado con Paraguay que me hace ilusión de que haya en ese pesebre algo muy paraguayo y es la flor de coco. No la vamos a poner, vamos a encontrarla. Vamos a encontrarla sí o sí. Y el nene Jesús va a estar ahí protegido con la flor de coco. Y chicos, saben que hemos conocido a un empresario jovencito, muy joven, muy joven. La verdad que no le pregunté la edad, pero calculo que está en menos de 30. ¿A Tobías? Sí, a Tobías. Tiene hoy un poquito, sí. Un poquito menos de 30, ¿no? Que nos regaló este bonito mate. No, le regaló. Bueno, al nene. Lo comparto, pero ella no toma mate, entonces toma de vez en cuando. Mira, ves Cayará, que es la marca de... Si han visto su marca personal. Vídeo de la hierba, si no lo vieron, véanlo, que está muy bueno. Y lo que quería decirles era lo bonito de Tobías es que de verdad le quita las excusas a todo el mundo, porque si bien él viene de una familia yerbatera y todo eso, se le ocurrió solito. Él nos contaba que envasaban en su casa. Y me hace acordar... En la pandemia. En la pandemia. Y envasaban en el departamento, así, o sea que arrancó prácticamente de cero. Así que el único apoyo que tuvo de su papá fue la parte de la materia, se me ocurre la materia prima. Sí, claro. Seguramente que sí, pero él le dio una vuelta a la materia prima, o sea, ya no es la yerba común que conoce todo el mundo, sino que tiene un proceso. Tienen que verlo, tienen que ver el video porque es muy interesante. Y si son de acá y tienen la posibilidad de probarla, esto no es publicidad de ningún tipo, de verdad. No. Ni nos sponsoriza ni nada. No. Solo, mira, me regaló el mate. Pero aparte, de verdad... y un paquete de yerba. Yo que ya he ido probando y tal, de verdad, está muy buena. Está muy buena porque le han quitado el polvo y le han quitado los palos y es la hoja... Para gente, para mí que también, por ejemplo, es más agria todo eso. Gente que tiene problemas. O los que se inician, o los que se quieran iniciar tomando... También. Yerba mate. No es tan agresivo el sabor y aparte no tiene polvo, que el polvo es lo que provoca acidez. Es la hoja molida, la verdad que está buenísimo. Y no, lo que les contaba, un chico que en el medio de la pandemia le quitó las excusas a todo el mundo, ¿no? Y a veces escuchás gente joven, así como él, como que todo está perdido, como que no saben qué hacer. Y siempre hay algo para hacer. Mira, me estaba acordando, y esto es una anécdota personal que Moni sabe también, pero muchos de ustedes seguramente que no saben. Cuando vivías, 35 años. Hace tiempo que no salía la copla. En Asunción, en un momento determinado estaba, ¿qué hago? Era como medio que se me habían agotado todas las posibilidades. Y en la sala de pensar, ¿se imaginan dónde es? Se me ocurrió hacer champú y crema enjuague, ¿no? Y digo, pero estoy hablando hace tantos años, ¿no? Entonces busqué envases, busqué una proveedora de champú, de crema enjuague, pero la risa fue que me acordé con lo de Tobías, que envasaban en el departamento. Yo tenía un ejército de envasadores, estaban los mellizos que tenían 5 años, y las chicas que eran chiquitas. Cintia la mayor tenía 12, 13 por ahí.
y todos envasando, todo el mundo, toda la familia, envasando champú en bidones de 5 litros, compraba los barriles de 100 litros y envasaba, fraccionaba de 5 litros, crema enjuague y champú. Y empecé a venderle a todas las peluquerías de Asunción. Prácticamente, te puedo asegurar que le vendí a prácticamente el 90% de las peluquerías, de los salones de belleza y peluquerías de Asunción, me compraban a mí. Mi marca en poquitos meses se hizo súper conocida, pero ¿por qué? Porque me di cuenta que la diferencia estaba en que yo machacaba. Yo salía a la mañana y yo entraba en una, me decían que no, entraba en otra, me decían que no, entraba en otra, me decían que no. Yo salía cada mañana a buscar el sí hasta que lo encontraba. Y así fui sumando una cartera de clientes y en muy poquitito tiempo hice una empresa muy importante en aquella época en Asunción. Tenía proyectos de vender al interior del país, a otros lugares de Paraguay, pero luego, bueno, cambiaron las cosas en Argentina, nos pegamos la vuelta y vendí la marca, la marca con la cartera de clientes, ¿no? Y la vendí muy bien. Así que Tobías me hizo acordar mucho a esa parte donde estábamos toda la familia envasando champú y ellos envasaban yerba en caja, tenían la caja, armaban la caja y envasaban yerba, ¿no? Hola, sí se puede. Sí, saludamos a Alex y Rosa desde Uruguay, bienvenidos. Hola, los charrúas. Qué lindo Uruguay, me encanta, un chivito canadiense en la pasiva. José, tan caro está ahora la yerba mate. ¿A dónde? A un kilo, dice, está entre 8 y 10 euros el kilo. ¿Dónde? Bueno, antes en... ¿Cómo 8 y 10 euros? Sí, en Mercadona yo la pagaba 2,50 cuando vinimos. ¿Era un kilo? No, medio kilo. Medio kilo. O sea, 5 euros estaba cuando nos vinimos, eso, la Amanda. Claro, pero entonces un kilo está entre 8 y 10, si es medio kilo. Aumentó. Claro. El doble. Aumentó el doble, porque pagábamos 2,50. ¿Pero cuánto era el paquete? Medio kilo. Por eso, entonces está bien, José. Claro que está bien, pero aumentó claro, otra vez. Pues subió el doble carísimo, casi. Sí, está muy caro. Wow, ni mate se puede tomar. Hay que sacarla al sol, chicos, como se hacía. A la antigua, hay que reutilizarla. A la antigua, claro. Claro, antiguamente en la pobreza de Argentina ponían una lona y secaban la yerba al sol. Sí, eran los primeros que reutilizaban los temas. Entonces, por ahí vamos. Y entre otras cosas, bueno, ahora hablando también, ¿no?, de las cosas que está recapitulando un poco de lo que ha habido en estos 3 meses, de la gente conocida y demás, la posibilidad de entrar en sitios, de conocer a gente, de poder mostrar, que de cara al año que viene esperamos ampliar además también. Va a haber sorpresas, vamos a tener muchas cosas de lo que va nuevas de lo que va a haber aquí en Encarnación. Porque, bueno, entre ellas el tema de las comunicaciones, que también, si no es el año que viene para el otro, mejorará mucho a nivel de vuelos, que eso ha salido ya un informe. Flybondi pasa a ser de bandera paraguaya. Va a pasar a ser de bandera paraguaya. Y ya está firmado, ya está firmado. Flybondi es una compañía argentina, para quien no lo sepa, que de momento ya estaba ofreciendo, aquí en diciembre, el 1 de diciembre, se iniciaron en el aeropuerto de Encarnación los primeros vuelos Encarnación-Buenos Aires. Y ahora Flybondi ya se ha hecho un acuerdo para que pase a tener también, para que esté bajo el marco de Paraguay, con lo cual, ¿eso que tendrá de ventaja? Bueno, pues que será una compañía paraguaya que permitirá vuelos desde Asunción para muchos países y ya se ha hablado, todavía no han dado fechas, pero para que por fin se hagan los vuelos de cabotaje que llaman acá, que son los de interior, que serían Ciudad del Este, Encarnación, los domésticos, claro, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en España con las Islas Canarias. Claro. Entonces, ahí eso será, porque serán 40 minutos. Imagínense lo que puede ser que podamos volar a Asunción en 40 minutos, en todos los niveles, nivel festivo, nivel comercial, todo. Y pasaron un precio, y el precio que pasaron
me quedé totalmente Sí, va a ser mucho sorprendido. más económico de lo que se puede ofrecer de otras compañías. 30 pesos argentinos. Sí, Que no sé cuánto es. No sé, eso. pero No bueno, tengo idea. va a tener unas tarifas. Entonces, el tema es ahora que nos den las fechas, porque bueno, estamos intentando a ver si podemos también llegar a tener algo o información directamente del aeropuerto. Estamos de en eso, Encarnación. Estamos dando vuelta. Cuando a decimos ver cómo estamos, podemos ya saben que meter es la como cabeza. el hospital. Sí. Estamos ahí dando. A ver, Sí. el hospital, yo no me voy a poner enferma, quiero decir, para ir al hospital otra vez. De Carmelo, mirá. Pero en esto, lo de los vuelos, no es que vayamos a volar solo por conseguirlo, sino que estamos ahí a ver si amablemente, estas fechas son un poco complicadas. Complicadas no, son bonitas, son Navidad y todo esto. Y aparte acá, para la gente fuera hay que decirles, aquí esto es la temporada alta y son las vacaciones que corresponderían a nuestras vacaciones escolares. Los 3 meses, ¿no? Esto junio, julio y agosto. Bueno, pues esto es lo mismo, y entonces es diciembre, enero, febrero, que es cuando después se retoma toda la actividad escolar y demás. Y aparte Encarnación es como que tiene todo, porque tiene las Navidades, tiene el Carnaval, que ya lo empiezan desde enero y termina en febrero. Invitamos a todo el mundo a que se venga, parece ser que es una locura. Disfrazados de andorreta. Vamos a vivirlo, a intentar vivirlo también desde dentro. Entonces, bueno, se vienen todas estas cosas. Pero yo tengo que decirlo que, pensándolo fríamente y mirando, que uno parece que no hace nada, pero mirándolo, se han hecho un montón de cosas. Y lo bonito es la cantidad de gente también que se ha conocido de los que han venido para acá, que hayan venido y se han ido y vuelven y tal, pero que están rondando. Eso es, no se puede pagar con dinero. Mucha gente linda, nos hace mucha ilusión linda. Porque del año que viene, si Dios quiere y lo permite, será la posibilidad de verdad poder encontrarse con todo el mundo aquí o hacer de forma organizada algún encuentro, pero para eso, no para demostrar la cantidad de gente estupenda que está llegando y que se viene. Una sugerencia que les doy a los que vayan a venir, aplicarse la BCG, por favor. Aplicarse la BCG porque hay contagio de tuberculosis. Todavía no está erradicada aquí, tengo que decirlo, es lamentable, o sea, es una noticia que no me hubiera gustado dar, pero tengo que decirlo. Hay contagio, todavía no está erradicada aquí y entonces... Sugerencia mía, es aplicarse la BCG antes de venir, no cuesta nada y están protegidos. Sí. Nos lo dijo el director. No, nos lo dijo el médico que me atendió a mí. El médico. El neumólogo, el jefe de neumología. Perdón, cierto, fue el jefe de neumología. Bueno, porque ya saben que como yo estuve malita y me atendieron muy bien, todavía estoy con pruebas, pues entre todas las cosas que se han mirado y demás, pues fue una de las recomendaciones para ver todo esto y demás, y nos lo comentó así, pues igual que si alguien puede también el tema de la fiebre amarilla o el dengue o estas cosas, pues bueno, si uno se lo puede traer, pues sí, no... mejor. Mira, hay enfermedades que no están todavía erradicadas, pero no en Paraguay, en todo Sudamérica. Claro, como dice Carla, es que esto es Sudamérica. Correcto. No es ninguna tontería aplicarse, para eso está es importante, hay centros de vacunación internacional que son provinciales normalmente, con entrar en la web de centros de vacunación internacional, uno se va normalmente a los mayores de 65 o 70, no me acuerdo ahora. 70 creo que ya no 70, te vacunan, o 65. No se suele vacunar, ¿por qué? Porque son vacunas... No, pues si se mueren pagan una jubilación menos, ¿viste? Claro, pues son vacunas que, que pueden ser un poquito agresivas, entonces en ese caso sí que no vacunan, pero a los demás sí. Yo vine con mi cartilla, yo hice, no hice la de dengue porque en aquel momento decían que no, pero bueno, lo voy a hacer acá, pero sí que no cuesta nada. Y aparte es muy útil porque después uno cuando se mueve aquí entre países y todo eso, pues te lo puede solicitar. Y aquí es lo bonito también, si uno que ya se viene para aquí y apetece visitar otros países, bueno, pues te llevas tu cartilla con tu vacunación y tampoco porque pasa hay países nada. Que te lo van a pedir para cruzar la frontera, entonces, te van a pedir algún tipo de vacunación. Entonces, bueno, pues... Pero no, la que yo dije es a título muy personal, no te la piden, pero es a título
yo me la daría. Me daría la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG, que es una tontería. Prácticamente no tiene efectos secundarios y por lo menos te protege, porque hay bastante, nos dijo el neumólogo, que hay bastante contagio. Entonces, total no cuesta nada y uno viene protegido. Sí. Esto no es para que se No, preocupen. no, es para comentarlo. Esto era, cuando yo era chico era normal, era totalmente Claro. normal, era una enfermedad que no estaba erradicada, igual que la polio, inclusive todavía algún caso de polio existe por aquí. No se olviden de que Paraguay tiene un problema de que tiene mucha gente en el interior que no es que no tiene acceso, sino que no van. Gente que vive muy adentro, muy en el campo, muy, no van a los centros de vacunación, no tienen ni idea tampoco. Entonces, claro, es muy difícil erradicar una enfermedad aquí cuando hay lugares todavía que son medio inhóspitos. Entonces, creo que pasa se hace campañas. Por ejemplo, sí, ahora con respecto a la del dengue, como el año pasado tuvieron bastante problema con el dengue, aquí se está haciendo ahora mismo una campaña extensa para los nenes chiquitos, porque van a ir empezando por los niños. Una campaña muy fuerte se está haciendo aquí en Encarnación para los niños. Entonces, entre 6 y 8 años se está procurando y yo creo que ya está teniendo un gran éxito de vacunación, ¿no? Para los niños pequeñitos, para evitar, porque bueno, está ahí y puede pasar, ¿no? Entonces, ¿los propios qué dicen? Mira, claro, de California, Dalia, creo que es Dalia, sí. Vivo en California, pero me han recomendado varias vacunas al llegar para viajar a Paraguay. Para viajar a Paraguay, claro, es lo que te digo. Pero aparte de las que te recomiendan, porque la de la tuberculosis no está recomendada, por eso digo que eso va de parte mía, de mi propia cosecha, yo me la daría. Y también dependiendo si tenés algún tipo de patología, a lo mejor a nivel bronquial o algo, o qué sé yo. Sí, ¿entendés? Claro, es yo eso. Me la daría. Pero que cada uno, a ver, no, aquí no estamos para precisamente ni ofrecer ni decir todo el mundo que todo tiene que vacunarse y todo eso, pero hay cosas que uno tiene que ser realista de donde está y venir, y también según las circunstancias personales, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ¿para qué llevarse un disgusto si se puede evitar? Sí, no, eso lo quería aclarar, pero yo sé que a veces es una información un poquitito negativa, pero yo creo que tenemos que convertir esa información de negativa a positiva porque podemos protegernos. Y el hecho de ocultarla no significa que la gente venga acá y sea más feliz. No es así. No, porque la realidad está ahí. La realidad es como si decir, oye, mira, no va a haber dengue, no vamos a ver, el mosquito te pica y te pica, ya está. Y hay gente que le hace más efecto y hay gente que no. Pues bueno, hay gente que se ha puesto muy malita, ha tenido que terminar en el hospital y hay gente que lo han controlado a partir de... Porque aquí los mismos centros de salud sí que están muy preparados, porque bueno, es una cosa muy común y te atienden muy rápido. Aunque sea un centro de salud muy sencillo, sí que están preparados para eso. Entonces, por esa parte no hay que preocuparse porque te atienden perfectamente. Pero, claro, lo que le pasa a cada... Pero a ver, esto es como la gripe. Hay gripes que a uno lo deja planchado, que parece que lo ha dejado, que un camión de 16 ruedas le ha pasado por encima varias veces y hay otra gente que, bueno, le pasa, pero, bueno, tampoco ni tanto. Eso es muy personal. Bueno, dicho esto, que comenta también Carla y dice, fíjate que está el Hospital Menonita por donde está ella, que es uno de los mejores, y los propios menonitas por su cultura no van. Y son alemanes. Son alemanes. Y Fernando, Fernando estaba preguntando por ahí hace un ratito y le estaban contestando. Está muy bien. Me encanta por la interactuación que tienen los... interactúen entre ustedes, porque está bárbaro. Yo de acá no veo. Claro, pero está muy Me da la luz del foco en la cara. Estaba preguntando por los 1.000 euros para vivir él solo en Encarnación. ¿1.000 euros? Espérate. No, digo, porque me voy a vivir con él. Y bueno, 1.000 euros. Bueno, entonces dice, y le está contestando muy bien contestado, depende cómo te manejes. Como todo. Sí, se puede vivir perfectamente. Te puedo asegurar que nosotros vivimos con menos de eso. Con menos. Palabra de honor. O sea, así, te lo resuelvo así, Fernando. Pero como muy bien te dicen Nairon y Carla, pero es que eso también en España pasa. Hay gente que en 1.000 euros los estira, hay gente que en 2.000 no los estira. Claro. Sabiendo buscar,
y conociendo dónde tienes que gastar y dónde no. Y esto es una cosa que salió en la cena de ayer precisamente, porque a veces la gente llega aquí y se pierde. Y lo decimos por propia experiencia. Ya sabéis todos que nosotros siempre contamos todo. Nosotros también nos equivocamos en una cosa, cometimos. Gracias a ese error que cometimos y que lo contamos en un vídeo, ya hemos tenido 3 parejas que dijeron, mira, vimos el vídeo y fíjate, hicimos otra cosa y tal. O sea que de algo valió, por lo menos. Nosotros metimos la pata. Bueno, pues ya está. Pero precisamente por eso uno tiene que saber dónde buscar para vivir, no alucinarse con las cosas y busque, compare y encuentre otro mejor, cómprelo. Si se acuerdan de aquella campaña los españoles que me están viendo, pues hay que ver las zonas, hay que ver lo que buscas, dónde vivir, los precios. Aquí es que y después, no, por favor, vuelvo a repetirlo y ayer fue una frase que solté, porque yo soy la española del grupo y lo digo. Cuando uno se viene a vivir aquí, nos tenemos que dejar la calculadora de los euros fuera. Claro. Me explico. Todos venimos con el rollo de los euros para aquí, pero principalmente nosotros, la gente que nos ve a nosotros, son gente que tendrá como ganancias lo que podemos tener nosotros, o 1.000 euros, o 1.200, o 1.300. No son precisamente gente de ganar 5.000 euros al mes. Eso es otra. A lo mejor hay alguno, pero bueno. Pero que siguen a otra gente porque viven en otro estilo de vida y pueden permitirse otras cosas. Dicho esto, entonces nosotros, al igual que hacíamos en España, lo hacemos aquí. Pero aquí hay que ponerse la calculadora de los guaraníes y el modo y el estilo de vida de acá. Y teniendo eso en cuenta, uno tiene que hacer las cuentas de acá. Totalmente. Porque si constantemente estás haciendo la comparativa de, uy, esto es que a 100 euros y hago de tal, es un desastre. Ah, ¿eres gallego? Ah, paisano. Mira, ¿De paisano. dónde, Fer? ¿De dónde eres, Fernando? Pues Mira esto vos. te digo, paisano. Ella es de Coruña. Yo soy de Coruña. Claro, es meiga de Coruña. Soy meiga. No bruxa, soy meiga. No, bueno, a veces sí, a veces va a no. acabar durmiendo en el sofá esta noche. Pero, y por favor, los que sean de esta zona, que me den la razón o no, de que es verdad que es un error venir con la tontería, esto de los... lo de gallego, fue de los chistes de gallego. Sí, hija, sí, es nuestra cruz. Es nuestra cruz. Pero bueno, es lo que hay. Lo tienen ganado. Lo tenemos ganado. Soy de Pontevedra. Hoy, Boavila, Pontevedra, Boavila. Yo he estado mucho porque mi familia, mi tío, que era mi padrino, el hermano de mi papá, durante muchos años estuvo ahí por temas de su trabajo y he estado mucho tiempo. Bueno, mis 2 tíos vivían en Pontevedra muchos años. Es una zona que aprecio mucho, además. Muy bonita. Buen tiempo, muy bonita. Chicos, respecto a lo de la economía... Pero eso sí, siguiendo con el hilo... Sí, eso, con el por hilo favor, no quería perderme algo respecto a la economía que dice Moni. Es importante. Es muy importante. Yo tuve un mentor que me decía, tenía una frase lapidaria, Él decía, la economía del ser humano es como la esponja, se chupa todo lo que entra, todo lo que entra. Si tenés 1.000, vivís por 1.000, si tenés 2.000, vivís por 2.000, y si tenés 5.000 o más, vivís por lo que tenés y nunca te alcanza. Es como la esponja, se lo chupa todo. Por eso hay que tener una conducta muy férrea cuando uno migra, porque tiene que adaptarse al precio y a los billetes y al dinero del país donde vas a migrar. Yo, que he vivido en un montón de países, tuve cada vez que tenía que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque no te podés llevar el chip de una economía a otro país. Y lo que dice Moni tiene toda la razón del mundo. Cuando llegamos, pensás, claro, venís con un chip ya implantado de una moneda y venís, y quieras o no, haces la comparación, la haces. Aunque te pongas, no la voy a hacer, la haces, qué barato, ¿no? Y otras cosas no. Ojo que aquí hay cosas más caras que en Europa, cuidado, Claro, porque se tienen que importar. Cuidado, aquí hay cosas que serían prohibitivas, vale. por lo menos para nosotros. Sí. ¿Entendés? Entonces, teniendo en cuenta eso, que la economía es como una esponja que se chupa todo lo que entra, cuidado, porque la pregunta era, ¿se puede vivir con 1.000 euros? Pero vamos, perfectamente bien, dependiendo cómo va a ser tu estilo de vida, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, que puedes tener una vida muy tranquila y linda, y muy linda. Sí. Y Fernando, sí, San Xenxo, por favor, visita obligada. Desde chiquitita iba con el cole, el primero,
Nos llevaba al cole todos los años. Iba al Colegio San José, a las Pepas de San José, todos los años íbamos las nenas de San José a San Seixo y yo después iba a... Así, sí, el idioma gallego, home que sí, pero moito máis fácil co guaraní, pero moitísimo máis fácil. Pero temos que aprender o guaraní tamén. Así que esto es gallego. Que nadie se asuste. No es que nadie me posea. Es que lo que habla Fernando, para que no lo sepa, que nosotros se chorrearon el idioma de Portugal. No. Se lo robaron. No. Y se inventaron un idioma gallego robado del portugués. No. Nosotros tenemos, porque tenemos... y no vengo yo aquí a hacer de galleguista para nada, pero... Se lo afanaron a Portugal. Pero porque me sigue gustando leer, cantar en gallego, que lo he hecho a menudo, y además para mí el cantar en gallego es un recuerdo muy bonito, porque cuando mi papá ya no hablaba ni hacía nada, mi papá estaba muy malito de Alzheimer y al final, lo único con lo que me comunicaba con él era cantando en gallego y lo hacía volver durante un ratito. Así que eso siempre será para mí algo especial. Así que sí. Y el guaraní está entre los más difíciles, pero es bonito. Pero lo llamativo es que los coreanos lo aprenden fácil. Sí, pero yo creo que es porque es como muy fonético para muchas cosas y no, creo que como que no tienes que pensar, esto es esto. O sea, lo tienes como que aprender. Bueno, todos los idiomas, si los traducís, es un problema. Hay que aprenderlos como si fuera la lengua natal, ¿no? Es mucho más fácil. No, pero me refiero, por ejemplo, yo que hablo varios, tú aprendes francés o aprendes italiano, aprendes español, todos tenemos una raíz. Si ya aprendes inglés, aprendes alemán, todos tienen una raíz. Pero claro, el guaraní tienes que saber lo que es. Pero es como si el vasco. A ver, tiene que ser esto, es esto, ya está. A ti te dicen roja y ju y dices tú. Claro. Y de roja y ju a te quiero, eso es como... Parece un grito de victoria, ¿no? Te lo tienes que... ¡Ay, ¿no? Un grito de victoria. Claro, entonces... Pero bueno, no, interesante, chicos. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más esta semana? ¿Qué más? No, hubo cosas importantes. Esta semana. Se me están yendo. Es que el alemán se mudó a mi casa. No, el alemán no. Me está jugando una mala pasada. A mí ya me ha visitado una familia bastante. El alemán, déjalo, que se quede lejos. El alemán no. No, porque además hemos estado pendientes de Iki, pobrecito, que todavía sigue malito con la dermatitis esta. Entonces, Iki sí que también está. Por cierto, para los que tenéis mascotas, que también es otro mundo distinto. Pero bueno, que para los que tenéis mascotas, pues para el cuidado de aquí también, que cómo atenderlos aquí, es diferente. Sorprende mucho cuando llegamos con el pasaporte. Todo el mundo quiere ver el pasaporte porque no lo conocen. No lo conocen, entonces... Tiene más papeles que nosotros el perro. Claro, exactamente. Entonces eso, pero bueno, nada, se tiene el calendario igual y todas las cosas, ¿no? O sea, la atención es evidentemente la misma. Gracias a ustedes. Son grandes profesionales. De y los atienden divinamente, pero bueno, aquí si necesitáis ayuda con el tema de los paseos, hay gente para pasearlos, para educarlos, también hay adiestradores, hay hotel. Hay un hotel para hay perros. Hay guardería por si hace falta, sí. Que a nosotros nos ha salvado porque por el tema de no poder movernos con el coche, como tenemos que ir en autobús para fin de año, pues Iki se tiene que quedar, con toda la pena, pero se tiene que quedar. Entonces, bueno, hemos encontrado un sitio que, bueno, no se va a quedar solito porque se va a quedar con los perros de nuestros amigos precisamente y se va a quedar en un sitio que es un amor, la gente que lo va a atender y un sitio que además va a tener sitio para correr y todo esto. Muy que el chulo. día que vengan es recomendable, para sí. Si tienen mascotas, totalmente recomendable. Sí, por alguna circunstancia se tiene que quedar en algún sitio porque está una veterinaria allí y lo queda muy bien. Entonces les digo, porque no sé si entre los que nos están viendo tiene alguien mascotas o algo, pues que también eso, que estén tranquilos, que eso, yo sé que es una preocupación, pero bueno, que... Los sacan a pasear, los llevan a la costanera a dar una vueltita y los controla la veterinaria, que eso es importante, ¿no? Cualquier cosita, entonces está... que está ahí, la veterinaria es una de las dueñas, son 2 chicas, si no me equivoco, y
y están al tanto, están todo el día pendientes de los animalitos. Cuidan gatos y cuidan perros, no sé si alguna otra cosa. Sí, bueno, están con Si aire alguno tiene una acondicionado. boa constrictor, no, No, sé, no tengo idea. con aire acondicionado en donde está en la parte donde duermen, Sí, y después tiene la parte toda de fuera, pues les han preparado un sitio allí para correr y los llevan a pasear en el tiempo que no hace tanto calor, porque ahora mismo, claro, es que hace muchísimo calor. Y es difícil, porque la única hora de calor puede ser de madrugada y es difícil. Así que bueno. ¿Qué dice Fernando? Fernando, con muchas ganas de viajar a Paraguay. Bueno, paisano, pues nada, aquí ya sabes. Aquí hacemos una queimada o algo. Una queimada de bruja. Una queimada. Un día vamos a hacer aquí el conxuro y entonces así la gente va a ver lo que es. Pero un día si alguien quiere, vamos a hacer algo en gallego. Si a alguien les apetece para ver lo que es gallego y tal, yo me ofrezco a leerles a cantar en o gallego. cantar algo en gallego. Claro, ahí está, muy bien. Entonces... Ponemos música en el móvil y cantas sí, en gallego. Vamos a cantar algo. Ahí está, muy en bien. Gallego. Muy bien. No un aturuxo, que eso es difícil, pero es una cosa que un día les explicaré lo que es, pero sí. Yo aturullo me suena como aturullo. Que uno pues se golpea y queda medio como, una cosa estoy aturullado. Muy típica, no. muy típica, que no es tan fácil y que lo hacen unas mujeres extraordinarias y que es muy, muy complicado. Así que ya está. Ahí pero vamos bueno, por de el estas aturullo. cosas. Ahí vamos por el aturullo. Así que bueno. Aturullo. ¿Cómo? Aturullo. 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 Como lluvia. Como... No es lluvia. Yo. No es yo. Como si fuera SH, pero es X. Turullo. Ah, con X. Sí. Vale, está bien. No, ya está. Total. Bueno, la Navidad la pasamos con una parejita mía de youtubers. Ya les daremos la sorpresa el día de Nochebuena. Vamos a estar aquí juntos. Sí, bueno. Y bueno, vamos a ver qué Nochebuena y Navidad. combinamos ¿De comida? De comida y de canciones y de cosas de esto, de música. De música. De comida estaba pensando, yo tenía ganas de hacer un pollito relleno. Lo que yo no sé, la última vez que intenté deshuesarlo. Uy, eso, qué pena no haberlo grabado. El pollo tuvo más sutura que Frankenstein, que el monstruo de Frankenstein. Estaba lleno de costuras porque lo agujeré por todos lados. Le parecía un colador. Si ustedes pensaban que un pollo no puede morir varias veces, sí. Bueno, le metía el cuchillo para deshuesar y un agujero. Y entonces después tenía que suturarlo. Miren que cocina bien y que prepara bien, pero ese año se empeñó y él dijo, no, yo lo sé hacer. No, muy mal. Y estaba yo sola con él viéndolo, pobrecito. Y... Menos mal que estaba muerto el pollo. Sí. No, sí, ¿no? Sí, pero mal, muy mal, pobre. Pero bueno, así que si consigo a alguien en algún supermercado aquí que lo deshuese, haré pollo relleno. Y si no, no sé, otra cosa. Por eso lo del restaurante, que siempre... Si no, matambre, un matambre. Sí. Por cierto, Fernando, aquí el colega sabe hacer bastante bien en la forma que lo hace él, pero hace una empanada gallega, al estilo gallego, muy buena. Quedó buena. Así sí. Quedó rica, sí. Pero... Así que no, pero... Con los elementos, como digo yo, hay que hacer lo que puedes con lo que tienes. O sea, que con los elementos de aquí... ¿Qué dice Oscar? ¿Y la quedada para cuándo? Para los que no estemos muy lejos o viajemos a Paraguay. Vamos a ver si en enero... En enero podemos hacer una quedada. Podemos quedada. Hacerla. Porque ahora... Con todos los que estén acá. Claro, no sé. Con los que estén acá vamos a hacer una quedada y poder ya organizarlo así bien. Mira, hay un club que se llama Pacucua, que ya pero ya veremos. No, veremos dónde, pero digo, mucha gente me dijo que se puede pagar la entrada y te permiten... Bueno, ya veremos cómo se Pero lo vemos, claro, sí. lo vemos. Ya veremos porque hay otras opciones. Entonces vamos a verlo y... Acá en casa. Para ver el Mundial Todos en el proyecto. El Mundial Todos en el proyecto, sí, claro. Claro. No sé, yo creo, no sé si los vecinos pensarán todo, porque Carla, aunque no te lo creas, ahora ya es un grupo bastante grande a los que hemos dado ya la bienvenida. Sí. Ya lo de la casa se nos queda un poco tal. Ojalá tuviéramos en el baño hay un poco de lugar. Pero de verdad que para todos es una... Ya si nos juntamos más de 6, ya se nos va la cosa de madre.
Pero... pero hay lugares, hay lugares para juntarnos a nos montones. buscaremos un sitio. Yo dije ese lugar y ya porque está, fue el que me comentaron. Sí. Se paga una entrada pero, y pasás el día. Pero bueno, vemos. Vamos a verlo de eso. No, pero bueno, que la historia es después de Reyes por quedar que la gente no vaya al carnaval. El carnaval es en el fin de semana y todo esto, pero es todos los fines de semana, entonces la gente va. Y es un poco complejo, pero a lo mejor fuera de ese circuito antes del 10 de enero. El 12 viajo a los bosques del interior en Paraguay y el 22 vuelvo a España, si es posible, claro. Vale, perfecto, pues es bueno saberlo, Nairo. Sí, a ver si lo hacemos. Sí, pasado, ya digo... pasado el 6. Pasado el 6, que vemos aquí cómo funciona, no podemos. Porque los Reyes a lo mejor me traen algo y ese día quiero estar. Sí. Voy a dejar los zapatos. Y para el carbón te van a dejar a ti. Espero que no me afanen los zapatos. Y no te van a afanar, que te van a afanar los zapatos. Entonces, en todo caso, te los limpian. Pero no están sucios, claro. Pero sí, vamos a hacerlo así, porque justo ahora había todo el tema de los viajes y de la gente y lo haremos de esa manera. Armamos la quedada para enero. Sí. ¿Sí? La armamos, chicos, para enero, ¿eh? Para enero. Sí, los que estén acá. Los que estén acá, bueno, haremos un short o algo. Y otra cosa, y para los que no estén, después le compartimos el video de lo que nos hemos divertido. Claro. Y a partir de... yo sé que después gente de febrero, marzo va a venir más gente, entonces poquito a poco. Será por quedadas. Sí, será por mientras sea comer y chupar. Por ganas de fiesta. Entonces, bueno, haremos a poquitos y ya está. De la gente que ya se va encontrando, pues así, poder hacer algo bonito más que nada y también porque os conozcáis entre los de aquí. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Porque va a haber gente de acá también. Porque ya decimos que nosotros solemos caer bien a partir de la segunda vez que quedamos con la gente. Hasta la segunda era. Claro. Hasta la segunda. Entonces, por eso, de la segunda en adelante claro, por eso que a partir de la tercera ya quedéis con más gente que os caiga bien. Ya nosotros ya estamos descartados. Entonces ya por lo menos que haya plan B, C, D, hasta la Z, todos. Así que por esa parte sí, no habrá problema. Y vamos a inclusive a convocar gente de aquí, amiga que no tiene nada que ver con el canal, pero que hemos conocido también, a ver si se quieren acoplar. Sí, bueno, porque, como decimos, es más que nada por conocerla, bueno, para irse ya involucrando un poco en los grupos de aquí, con la gente de aquí, que también está, y gente que a lo mejor lleva más tiempo, que son de aquí o lo que sea, y eso es lo bonito, porque después cada uno te cuenta un poco toda su experiencia, su punto de vista, Ayer mismo en la cena, claro, estábamos gente muy diversa, los recién llegados, los que llevan aquí 20 años, los que son de toda la vida. De enfrente, de Posadas. Claro, por eso, pero quiero decir que con 20 años habían venido a Posadas, que hace 20 años que llegaron a Posadas, cómo ha cambiado todo. Entonces está muy bien para ver cómo ha ido evolucionando todo y también para que uno se anime. ¿Y tú todo lo que sea relacionado con parque de atracciones, Nairo? Sí, ¿no? Lo que sea, ahí. Nochebuena, llego a Paraguay. Llegaba, pues como venís con el traje típico de Papá Noel, te nos mueres, hijo. Te lo digo ya. Acá, sí, pero tendría que ser refrigerado. Sí. Un traje de Papá Noel con aire acondicionado interior. Porque si ya estamos 38, 39, para el 24 no me quiero ni imaginar. A mí me pica la barba ya. Ya está. Me pica la barba, no sé. Acá, pero... Aquí tiene que ser un Papá Noel muy a la California, a la australiana, perdón, que iba a decir a la californiana, no, a la australiana, como cuando se ve el fin de año en Australia, que está todo el mundo ahí con bikinis y que lo único que lleva de abrigo es el gorrito. Pues algo así, porque esto tiene que ser telita. Así que sí, desde luego. Y bueno, lo que iba a comentar, creo que lo comenté el otro día, pero no me acuerdo. Se va a crear un grupo de WhatsApp para la gente que esté acá. ¿Por qué para la gente que está acá? Porque es un grupo para ayudarse a la gente que ya esté aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos que sí quieran estar en el grupo
por favor, Mandar un correo mandáis con el un correo teléfono. electrónico con vuestro teléfono. Y Y yo os mando la invitación al grupo. claro, Sé que hay 200 grupos de WhatsApp. A ver, es un grupo por y para, con la idea de lo que hacemos aquí y ya está. Es de buen rollo, de ayudarse, de que uno hace un nuevo emprendimiento y todos lo queremos saber, y de que si hay alguna tip o alguna cosa nueva, también existe. claro, claro, el grupo, un grupo homogéneo donde, perdón, donde todos podamos aportar, ¿verdad? Entonces, nada de... Nairon también, me refiero a que sea gente. Sí, no, gente que pero esté me, ya en me refiero a Paraguay. gente. A ver, lo que quiero decir es que yo no quiero crear un grupo. Por favor, que no suene mal esto. Es que ya hay grupos de gente que se interesa en Paraguay y está Claro. en 200 grupos, y es que hemos tenido ya los casos. Se apuntan a los grupos, están ahí cotilleando, después hay como mal rollo, malmeten cosas. A ver, no es ni. Todos sabemos por qué nos vamos de los sitios, todos sabemos. Aquí eso no importa. Ya sabemos todos por qué nos hemos ido cada uno por nuestras razones. En ese grupo lo que va a importar es aquí y ahora. Todo lo demás no importa. Ni importan los temas políticos, ni importan los temas de nada. La verdad es lo de aquí y lo de ahora de Encarnación. Punto. Claro, claro, no, por eso digo, Nada de buen más. rollo, un grupo de buen rollo, donde todo el mundo aporte, porque, como dice mi nuera, lo que no suma resta. Por Entonces, eso. Porque es que hay, de verdad, hay grupos que ni nosotros nos hemos querido meter. No, de verdad que no. Porque acaban, y perdón porque no entiendo la expresión en español, como el rosario de la aurora. Porque yo, de verdad, un patio de vecinas yo no lo necesito. No, para nada. Yo necesito que, como a veces estáis haciendo aquí, que es divino lo que hacéis entre vosotros, comentéis y todo esto. Y con el punto de vista de que venís para Encarnación. Pero es que hay un montón de cosas. Mira, nosotros... Hay grupos de Paraguay, de Asunción, hay grupos de Paraguay de Ciudad del Este, pero es que aquí hablamos de Asunción porque es el punto de Encarnación, porque es donde estamos nosotros, claro. Y es lo que vamos a explicar de aquí. ¿De qué te sirve si vas a estar? Les cuento una cosa importante, mirá, que nos pasó. Nosotros, estando en Portugal, hemos integrado un grupo de WhatsApp de gente que estaba en Viana do Castelo. Es verdad. Que había creado una chica que era argentina y bueno, llegó y empezó de a poquito y creó un grupo súper importante. Bueno, les cuento que dentro de ese grupo hemos podido solventar un montón de cosas, desde un taller mecánico, dónde conseguir hierba, dónde, pues no lo sé. Hierba mate, aclara, hierba mate. Hierba mate. No, estoy muy lejos ya. Pero hemos encontrado apoyo, inclusive cuando nos íbamos de Portugal, que nos veníamos para acá, dentro del grupo pudimos vender con el Donus. Hemos podido vender un montón de cosas que teníamos para vender y pudieron aprovechar la gente del grupo porque las dimos a buen precio y se la pudo quedar gente del grupo de WhatsApp. Entonces, la idea de crear un grupo de WhatsApp de gente que esté aquí es poder apoyarnos, ayudarnos entre nosotros y alguien conoce a alguien, el otro conoce a otro y toda esa información hacerla rodar por el grupo de WhatsApp. Sin cotilleos, sin tonterías, sin hablar, como dice Moni, ni de política, ni religión, ni fútbol. Un grupo para apoyarnos en todo lo que sea referente a Encarnación. ¿Sí? Así que cada uno aportará sus conocimientos y su gente conocida, porque a lo mejor alguien busca, pues no lo sé, alguien dice, ¿conocen un escribano? Sí, vale, yo conozco un escribano. ¿Necesito un mecánico como se me rompió el coche? Sí, yo conozco un mecánico. O llegan acá y van a empezar a hacer un emprendimiento acá. También. Decir, ay, pues mira, es que uno de los compañeros va a abrir una peluquería, no lo sé. Y decir, oye, pues va a abrir una peluquería o va a abrir un bar o tal. Y que iba a ser uno de los administradores, porque él es fiero, lo ven aquí,
O sea que además a los que sean así... Cara de malo, me mira como... Va, Iki va, ¿verdad? Claro, pero bueno... A los que hablen cosas raras, Iki les va a gruñir. Claro. Porque es fiero. Así que nada, el que quiera, los que quieran estar dentro del grupo de WhatsApp, por favor, enviar un correo a Gmail, que sabéis que está en la descripción del grupo, en la descripción del video, del canal. Claro. Siempre lo tenéis ahí y nos lo mandáis, y si nos lo vais mandando, porque yo lo voy a crear ya. Entonces, claro. Pues bueno, pues así que cada año que viene así ya vamos montando todo. Ya tenemos el grupo de WhatsApp. Va a haber gente importante también dentro del grupo, gente importante, digamos, influyente dentro de Encarnación, que también ya algunos han dicho que querían estar en el grupo de WhatsApp. Entonces, todo eso sirve a la hora de, si necesitamos algo, tenemos donde consultar. Así que, pues nada, ya estamos. Sí, nos falta un poquito para decir, porque ahora vamos a ver si nos podemos acercar. ¿A dónde? A ver que se ilumine. Nos vamos a ver perdón, que el encendido de las luces de Navidad. Del árbol de acá, que se va a inaugurar el árbol enfrente del centro comercial. Enfrente del centro comercial, así que ahora vamos a ir. Seguro haremos algún shortcito o algo, vamos a grabar un poquito, va a estar muy lindo. Creo que va a haber un coro, si no me equivoco, ¿no? Sí, un coro infantil. Un coro infantil. Y mirá, vamos a ir un ratito, porque hoy estamos ahí un poquito medio cansados. Y hace calor, mucho calor, pero bueno. Y yo todavía me estoy acostumbrando, pero creo que vale la pena y hay que mostrar todas las cosas bonitas. Así que nos vamos a ir a dar una vuelta y haremos ahí Después lo subiremos. Y el domingo que viene, pues es el último de año. Pues el protector solar. Si no te preocupes, que a las horas de máxima radiación a mí no me pillan fuera. Yo soy negro, a mí no me hace nada. Tengo más melanina que Pelé. ¿No ven qué es aquí Morgan Freeman? Está. A mí el sol me pega y rebota. Sí. Pero bueno, pues nada, chicos, el domingo que viene el último. Así que por hoy ya creo que estamos. Sí, y... No sé si hay algo más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, que calle para siempre. Morgan Freeman al vino. Sí, entonces, bueno, si quedó alguna preguntita por ahí de alguien, que aprovechamos ahora este ratito que nos queda, alguien que necesita alguna cosita o que quiera preguntar algo, y antes de irnos... Y así nos despedimos. Y si no, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Como el libro gordo de Petete. Se durmió el marico. Se durmió. Saludos desde Ciudad del Este. Desde Ciudad del Este, qué lindo. Mirá. Estáis a tope ahí en Ciudad del Este, madre mía. Qué bueno. Wow. Mirá, qué lindo. Estas fechas tenéis que andar. Manden electrónica, che. Madre, sí. No, qué bueno. Pero, madre mía, si estáis normalmente con mucha gente, no me quiero imaginar cómo debe ser estos días. Una locura, debe ser estos días. Debe ser tremendo. Bueno. No, tendremos que pasar por allá. Tenemos que viajar un día. Aparte le prometí llevarla a las cataratas del Iguazú. Sí. En cuanto podamos, nos vamos a hacer el viajecito. Ahora tenemos la prioridad de pasar el Año Nuevo en Rosario, sí, con la familia, con parte de la familia. Y, y luego ya la quedada el mes de enero, y luego ya vemos cuando la llevo para... Sí, igual la tiro por la garganta del diablo. Así que nada. Sí, chicos, para que parezca un accidente. Claro. Los queremos un montón. Difundan el canal. Cuídense. Nos vemos la semana próxima. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Del tigre de Bengala. Que está medio dormido. Y bueno, lo de siempre, por favor compartan, que es muy importante para nosotros. El que no está suscrito al canal, que supongo que sí estarán todos los que están aquí, pero el que no esté, por favor, suscribirse, y todo lo que puedan hacer por el canal es bienvenido. Así que nos vemos prontito ya. Semana que viene. Nos vemos la semana que viene, estaremos para brindar.
Vamos a brindar con sidra, con champán no, que es muy caro. Vamos a brindar con lo que sea. Con lo que con Coca-Cola. Aquí está todo. Con agua. A todo dar, siendo además las 5 de la tarde aquí, imagínense. Pero bueno, mientras se pueda brindar con lo que sea. Sí, entonces, chicos, nos vemos, los dejamos, les mandamos un beso enorme, gracias, mil gracias por estar, como siempre, muchas gracias, chao. Y el domingo que viene, si Dios quiere, un poquito más. Chao. Chao.